en la lengua, con Vicente Serrano sin censura TV. Sin censura, sin censura y sin pelos en la lengua. Hoy vamos todos a ver Sin Censura TV. Hoy se va a poner cabrón porque vamos a informar eso que los chayoteros nunca se atreven a hablar. Porque no van a morder, la mano queda de tragar. Y le duela a quien le duela, este saco le ha de quedar. Sin censura y sin pelos en la lengua. Hoy vamos todos a ver Sin Censura TV. Amigos, amigas, son las 8 de la mañana con 40 minutos desde este 1 de septiembre de 2020. Esta es una transmisión especial de Sin Censura por motivo del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Sin Censura TV y le pido que le dé clic en el dedito hacia arriba, dele clic en el pulgar hacia arriba. Es el like que necesitamos para pegarle al algoritmo juntos, sacarle la vuelta a las campañas que buscan afectar nuestro tráfico, nuestras visualizaciones, vamos a ser claros, desaparecernos de YouTube. Si usted, por cierto, no cuesta nada, si usted nos ayuda dándole clic al dedito hacia arriba, dándole clic al pulgar hacia arriba, a punta de clicazos, a punta de likes, le vamos a exigir a YouTube que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas y que no esconda nuestros contenidos. Si aún no lo ha hecho, le pido que nos haga el honor de suscribirse a nuestros dos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media. Gracias a las personas que se comprometen económicamente y que envían sus donativos, sus aportaciones, sus superchats, para que podamos hacer estas transmisiones especiales, para que podamos continuar con nuestra cruzada independiente y alternativa para hablar de todo y de todos. Y bueno, pues cuestión de minutos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su segundo informe de gobierno, mi querido Toño. Pues ha sido un año duro con la pandemia, con lo que viene acompañando esta pandemia, la crisis económica. En fin, el presidente ha sorteado este segundo año y bueno, pues de eso seguramente se informará en esta segunda información, en esta segunda oportunidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el pueblo de México, y obviamente la lucha contra la corrupción llevará ese lugar central en ese segundo informe de gobierno. Te saludo con mucho gusto. Buenos días hasta allá, hasta la ciudad de los vientos, querido Toño. Muy buenos días, querido Vicente, desde aquí, desde Chicago, Illinois, te mando un gran abrazo, un gran saludo a ti y a toda la gente, a todo el público consentidor. Y en efecto, hoy es un día muy interesante para escuchar pues ese balance del año por parte del presidente López Obrador. Y no lo dices mal, el presidente, su gobierno, su gabinete, México, los mexicanos, las mexicanas, nos hemos enfrentado a un año muy difícil. Muchos incluso lo generan en memes como una situación, graciosa. Otros, vaya que resienten este año. Pero la realidad es que sí, este es el año de la tragedia humana, este es el año de la pandemia, es el año en el que han ocurrido muchas situaciones muy adversas. A veces ocurre así, a veces la casualidad es tal, así tiene que ser. Y en este 2020, pues sigue ese gobierno de la Cuarta Transformación a flote, a pesar de que sus adversarios han intentado golpetear desde el principio, han intentado utilizar la pandemia, la crisis económica mundial, una pandemia es mundial, una crisis económica mundial, para encajar sus dientes en los propios mexicanos. Creo que este instinto necrófago que tienen, es decir, de comer carne muerta por parte de los conservadores, no les está ayudando a ellos y por supuesto que no nos ayuda a nosotros como mexicanos. Esa es la realidad. Hoy, si tú revisas las columnas de uno u otro pseudointelectual, pseudoperiodista de los medios de comunicación tradicionales, te vas a dar cuenta de eso. Cuestionan, dice, ¿cómo están verdaderamente enojados, preocupados?
y me van a decir ellos con justa razón, pues mira cómo están las cosas, y justifican su enojo al decir cómo es posible que la mayoría de los mexicanos sigan apoyando al presidente López Obrador si tenemos una crisis terrible, si tenemos una pandemia espantosa. Bueno, la respuesta es esa: la gente ya no es estúpida, nunca lo ha sido, pero ellos creyeron que éramos estúpidos desde un principio. La gente ya no se deja llevar por sus mensajes en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en todas las radiodifusoras, en Milenio, en El Universal, en Reforma. Ya no nos dejamos llevar. La gente ha despertado y la gente sabe perfectamente que una cosa es las acciones de un gobierno y otra muy distinta es la pandemia. Otra muy distinta, señoras y señores, en todo caso, es la crisis mundial. Y que si en efecto este gobierno no es perfecto, no lo es, eso es una realidad, y tiene muchos defectos, ha cometido errores incluso, no es, su responsabilidad total que el mundo haya caído en una crisis y que el mundo se enfrente a una pandemia, a una tragedia humana. Eso lo sabe la gente, ellos tratan de envenenar con el otro discurso, pero no les está saliendo. Hoy llega Andrés Manuel López Obrador, una vez más, con una gran aprobación en medio de una pandemia, en medio de una crisis mundial, y ellos seguirán gritando, Vicente. Por ejemplo, Sergio Sarmiento escribe en el periódico Reforma, enésimo informe, y palabras más, palabras menos, aquí va parte de lo que escribe Sergio Sarmiento. Uno pensaría que es difícil que un presidente que da informes todos los días pueda ofrecer un informe de gobierno realmente significativo, pero esto es lo que tratará de hacer hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada, en el primer párrafo, descalifica este segundo informe formal de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Sergio Sarmiento: López Obrador ha optado por otra ruta y ha multiplicado sus informes. No solo ha convertido sus mañaneras en informes cotidianos, sino que ha dado muchos otros con cualquier excusa. Han sido tan nutridos que ya es difícil saber cuál es el número del informe de hoy. Uno pensaría que esta saturación quitaría lustre a la ceremonia, pero las encuestas nos dicen otra cosa. López Obrador sigue siendo un presidente sumamente popular, escribe Sergio Sarmiento para el periódico Reforma. Y así como Sergio Sarmiento, pues las descalificaciones de otros. ¿Cómo llega Andrés Manuel López Obrador a su segundo informe de gobierno? Dice Leo Zuckerman. ¿Cómo añoran los gobiernos anteriores, Toño? Dice Leo Zuckerman: Andrés Manuel López Obrador está por debajo de Felipe Calderón, quien tenía una aprobación del 62% en ese momento de su sexenio, y empatado con Fox en 57%. Imagínate tú que Leo Zuckerman diga que Felipe Calderón estaba mejor. No, pues ahí se las dejo de tarea. Es que para ellos estaba mejor. En tiempos de Felipe Calderón, los que estaban en las esferas del poder, estos periodistas que recibían pues dinero por la publicidad oficial en sus columnas, que eran favorecidos, que eran invitados al búnker del mejor amigo de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy detenido aquí en los Estados Unidos, acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de recibir millones de un cártel de la droga. Hoy en ese entonces esos pseudo periodistas estaban muy apapachados, muy consentidos, y hoy no la ven venir. Hoy son, como dice Rafita, damnificados del rating, damnificados de todo, mi querido Vicente. Así es, y le voy a pedir a don David que me